Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario, y hoy celebramos la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. La primera lectura de hoy viene de Nehemías, capítulo 8, versículos 1 al 4, 5 al 6 y 8 al 12. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza, que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: No lloren, porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 18 y el responsorio es: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor,
y más dulces que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Jerónimo, la memoria de quien celebramos este día. San Jerónimo nació en el año 341 en lo que hoy en día es Croacia. Para los años 374 ya tenía unos 33 años más o menos, mientras vivía en Antioquía de Siria, cayó en una enfermedad muy grave y por medio de esta enfermedad pues tuvo una experiencia de conversión donde Dios claramente lo llamaba a él. Se convirtió en un ermitaño y vivió en el desierto en Siria. Ahí fue donde empezó sus estudios de hebreo para poder leer el Antiguo Testamento en su lengua original, y con el conocimiento del hebreo y también del griego, en el cual había sido muy bien instruido, pues entonces ya tenía las herramientas básicas para poderse dedicar a lo que lo designó como padre de la iglesia y su contribución a la iglesia, tanto en los comentarios como en las traducciones al latín. San Jerónimo tenía una reputación de ser un monje cascarrabias, es decir, de mal genio y sarcástico, lo cual le causó muchos problemas y también le atrajo muchos enemigos. Fue ordenado sacerdote en Antioquía, en Siria, pero fue algo que él no deseaba ni tampoco pidió que se le ordenara, y se cree de que nunca celebró la Sagrada Eucaristía. Dedicó su vida al estudio de la Sagrada Escritura y también escribió comentarios tanto de los evangelios como de las cartas del Nuevo Testamento. También hizo comentarios acerca de los profetas. Su contribución a la iglesia en el IV y V siglo pues es muy significante, pues es contado entre los padres de la iglesia más significantes del tiempo. Quizás un otro que se le pueda acercar a él, a San Jerónimo, en la influencia, impacto y la huella profunda que dejó en la iglesia patrística, es un San Agustín, que también fue
un gran personaje que también dejó un legado impresionante para la iglesia. Su obra maestra fue la traducción al latín de la Biblia completa, que se le llama la Vulgata o versión popular. San Jerónimo es uno de los gigantes de los padres de la iglesia, como ya comenté antes, y pues realmente merece su lugar entre los padres de la iglesia principales de esta iglesia patrística del cuarto y quinto siglo, ¿no? Pero su personalidad, pues difícil, no le ayudó mucho. Sus últimos años los vivió en Jerusalén, en un monasterio, donde él siguió estudiando y siguió escribiendo tanto cartas, comentarios, como también perfeccionando la traducción de la Biblia al latín. Pues le damos gracias a Dios por este santo, San Jerónimo, que aunque no era de una personalidad pues muy atractiva, no cabe duda que su lugar en la iglesia, como padre de la iglesia, y también por la gran influencia que tuvo en su contribución de tanto de traducciones como comentarios y otros escritos, pues le ha dado este lugar muy merecido dentro de la iglesia. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera lectura viene del profeta Nehemías, es otro de los profetas menores del Antiguo Testamento, y los comentaristas de este libro dicen que en realidad esta lectura que escuchamos hoy en realidad no debe de pertenecer a este libro, sino que debe de pertenecer a otro libro que ya hemos leído de él, al libro de Esdras. Esdras fue un sacerdote y escriba que acompañó al pueblo que regresaba del exilio y fue uno de los guías principales que ayudó para reconstruir no simplemente el templo en Jerusalén, sino también la comunidad, para reconstruir la identidad, reconstruir el sentido de ser un pueblo de Dios. Estos son temas principales del judaísmo que nace después del regreso del exilio. El significado del templo, la identidad judía, el lugar de la ley dentro de esta identidad son temas principales y fundamentales del judaísmo que desde ese tiempo del regreso del exilio y del segundo templo es que se establece. Y esta lectura pues es una escena muy impactante. El pueblo le pide a Esdras, sacerdote y escriba, que traiga la ley del Señor, que prácticamente significa el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, para que fueran leídos en frente de la comunidad. Y se nos presenta aquí una escena muy interesante donde tanto hombres y mujeres, lo cual no era común de que las mujeres también estuvieran reunidas junto con los hombres, y también quizás jóvenes con uso de razón. Y da la impresión que está toda la comunidad presente ante esta escena donde Esdras, líder de la comunidad como sacerdote y escriba, pues trae el libro, el Pentateuco, y junto con los otros escribas y sacerdotes pues van leyendo la ley del Señor, y la impresión que nos deja es de que esta lectura de la ley de Dios para este pueblo que regresa del exilio, para este pueblo que regresa cansado, pues también desorientado y con una falta profunda de su identidad como pueblo de Dios, pues aquí como que vuelve a recapturar lo que significa ser un pueblo de Dios, lo que significa ser un pueblo de la alianza. Y aquí la ley de Dios, la ley que Dios le da a Israel por medio de Moisés, pues aquí es leída de nuevo para recomprometer y para restablecer esta identidad. Dice, en aquellos días todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba. Los escribas eran prácticamente secretarios de la gente importante de los reyes y eran los que sabían leer y escribir. La mayoría de la gente no sabía ni escribir ni leer, así que los escribas desempeñaban esta función. Los escribas después también, en el crecimiento del judaísmo, pues pasaron a ser los fariseos.
Y muchos de los fariseos en el tiempo de Jesús también eran escribas, que ya para aquel tiempo pues eran en cierta manera los especialistas en la Sagrada Escritura. Dice, el sacerdote y escribas que trajeran el libro de la ley de Moisés. Y por el libro de Moisés, nuevamente, se refiere al Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que el Señor había escrito a Israel, prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres y las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Así que aquí prácticamente estuvieron casi 5 a 6 horas Esdras junto con sus compañeros leyendo del Pentateuco y el pueblo de pie escuchando atentamente la lectura. Dice, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón, todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Uno puede imaginar de que quizás están escuchando por primera vez esta generación que ha regresado del exilio, puesto que en el exilio quizás habían perdido su identidad y ahora están recuperando, están quizás por primera vez para muchos de ellos, reconociéndose cómo Dios los ve y la vida a la cual fueron llamados por medio de la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Y al escuchar la ley del Señor, tanto del libro de Génesis, Deuteronomio, Éxodo, pues están en cierta manera recuperando y quizás por primera vez su identidad, ¿no? Y esta es una reacción muy emocional para el pueblo. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esa ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, así que estaba en un lugar alto para que la gente no solamente lo pudiera escuchar mejor, sino también verlo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Así que Esdras abre el libro, en realidad desenrolla el libro, pues los libros son pergaminos enrollados. Son 2 cilindros que al ir leyendo, pues se va desenrollando uno y enrollando el otro. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, Amén. E inclinándose se postraron rostro en tierra. Los levitas, que son parte del grupo de los sacerdotes, leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Así que no solamente es la lección del libro, sino también iban explicando, iban dando comentario de lo que estaban escuchando. Y todo esto también crea el impacto emocional y fuerte del pueblo. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Aquí tenemos la reacción muy emotiva del pueblo, que están llorando al escuchar esas palabras que los define, de que les da su identidad que quizás habían perdido en el exilio. Así que es una reacción muy emotiva, muy fuerte, en la cual como que se están viendo en el espejo por primera vez, en el espejo de Dios. Vayan a comer, les dicen, espléndidamente. Tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen. Aquí estos detalles son muy interesantes, ¿no? Esdras, como Nehemías, el gobernador, y todos los sacerdotes levitas, les dicen que vayan a sus casas y celebren. Y después el sentido de compartir, el sentido de comunidad, ¿no? De que los que no tengan, compartan algo con ellos, ¿no? Esto nos recuerda a lo que Pablo menciona en las celebraciones eucarísticas de las primeras comunidades, ¿no? De que no fueran reuniones simplemente para que algunos comieran y otros no comieran, o sea, no participar en la Sagrada Eucaristía,
la Sagrada Eucaristía era como una cena, y si no se compartía como comunidad, como verdadera familia en Cristo, pues entonces esas celebraciones eran simplemente para algunos cuantos, ¿no? Y aquí, en esta lectura de hoy, tenemos algo similar, en la cual al escuchar la ley, quizás por primera vez después de tantos años en el exilio, ahora finalmente están recapturando su identidad y dignidad como pueblo santo de Dios. Y esto es un momento de regocijo, momento de alegría, momento de compartir, de que nadie quede excluido de esta celebración. Así que dice, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. ¡Qué frase más bella! Celebrar al Señor es nuestra fuerza. Aquí está la importancia de las celebraciones litúrgicas, ¿no? Porque en la celebración litúrgica no solamente celebramos al Señor, sino también celebramos nuestra relación con Él, nuestra esperanza. Celebramos nuestra intimidad y confianza con Él, y también somos renovados en este caminar con Él, ¿no? Por eso la importancia de la celebración comunitaria, puesto que cuando juntos celebramos nuestra común esperanza, nuestra común fe en el un solo Señor, un solo Dios, por medio de nuestro un solo bautismo, pues entonces ahí estamos afirmando nuestra identidad, una identidad que está enraizada en nuestra relación con Dios Padre, en nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y continúa, y los levitas consolaban al pueblo diciéndole, no lloren porque este día es santo, no estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber, y mandó comida a los que no tenían nada, e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Aquí también en esta lectura hay mucho de lo que nosotros celebramos cada vez que nos reunimos para celebrar la Sagrada Eucaristía. Tenemos la liturgia de la palabra, como está aquí, en la lectura de la ley de Moisés. También tenemos el compartir en común la Sagrada Eucaristía, a Cristo en el pan que se nos da, el pan de vida. Así que es una lectura que debe de resonar mucho en nosotros por nuestro sentido eucarístico, nuestro sentido litúrgico como Iglesia Católica. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Estamos en el capítulo 10 de Lucas y aquí tenemos una escena muy interesante. Jesús, ahora rodeado de una cantidad impresionante de discípulos, pues ahora manda a 72. Estos aparte de los 12 que se les llama también apóstoles, ¿no? Estos están aparte, pero Jesús manda a otros 72 discípulos que han estado constantemente con Él para que vayan preparando las visitas a los lugares que Él desea visitar en su caminar hacia Jerusalén. Ya a fines del capítulo 9 ya leímos cómo Jesús planta cara en dirección a Jerusalén, y ahora ya estamos caminando hacia Jerusalén, pero no va simplemente enfocado en Jerusalén, sino en cada pueblo, cada ciudad que va visitando, pues ahí también va proclamando la buena nueva, ¿no? Y los discípulos que manda por adelantado, pues van preparando la situación, van preparando el camino, van preparando la tierra, van preparando el ambiente para el encuentro con Jesús. Y esto debe de ser algo muy significante para nosotros como iglesia también, como discípulas de Jesucristo, de que parte de nuestra misión también es preparar a otros que Dios llama para ese encuentro que solamente Dios en Jesucristo puede llevar a cabo. La conversión a últimas le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo. Nosotros simplemente somos instrumentos que Dios utiliza para que otros también lleguen a conocer a Cristo, y al conocerlo, amarlo, y al amarlo, servirlo. Así que dice el Evangelio, en aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos,
a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y nótese el detalle de dos en dos, un sentido de comunidad, sentido de compañerismo, ¿no? Aquí el individualismo no encaja. Todo lo que Jesús hace lleva un sentido de comunidad y compañerismo. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Nótese que aquí Jesús no se está dirigiendo ni a seminaristas, ni a monjas, ni a curas, porque aún no existía, ¿no? Se está dirigiendo a hombres y mujeres que lo acompañaban. Así que este grupo de 72 discípulos representan la iglesia en su generalidad, ¿no? Aquí Jesús no está hablando de curas y monjas, o de misioneros, está hablando de la gente sencilla, de laicos, ante todo, porque Jesús mismo es un laico, no es un sacerdote, es un laico, ¿no? Y así que Jesús, en este envío de los discípulos, también debe de recordarnos a nosotros, la gran mayoría, particularmente de ustedes que son parte de la iglesia, los laicos, que también tienen este llamado, ¿no? De ser instrumentos del reino, de preparar el camino, preparar el ambiente, preparar a aquellos que Dios llama para este encuentro con Jesús. Esta es nuestra misión fundamental, el compartir lo que nosotros mismos hemos recibido en Cristo. Dice: pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, no se detengan a saludar a nadie por el camino. Hay un sentido de urgencia tremendo cuando dice no se detengan a hablar, a saludar a nadie, ¿no? Es un sentido de urgencia impresionante. Y también cuando Jesús les dice que no lleven nada, ni dinero, ni morral, ni sandalias, es porque Jesús los llama, al enviarlos al mismo, les pide que confíen en aquel mismo que los ha enviado. Al igual que Jesús se confió a aquel que lo envió, a Dios Padre. Así como Jesús se confió en este enviar de Dios Padre, de Él mismo, pues ahora igualmente Jesús les pide a ellos que confíen en Él, porque Él es quien los envía. Y aquel que nos envía, pues también proveerá lo necesario para que su llamado sea fructífero en nosotros y por medio de nosotros. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y esta paz de la cual Jesús habla no es simplemente la ausencia de problemas, de dificultades. La paz de la cual Jesús habla es la paz que sale de la intimidad y confianza con Dios mismo. Que aún en medio de dificultades, de tribulaciones, esta paz se puede vivir. Porque es Dios quien nos da la confianza y la certeza de que pase lo que pase, estaremos bien porque Él está con nosotros. Y de esta relación de intimidad y confianza nace esta paz que Jesús les dice que compartan con otros. Y si allí hay gente amada de la paz, o sea, amada de Dios, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, ¿no? Esto Jesús se los dice porque es importante, ¿no? De que se confíen en aquel que los mandan, y el sentido de hospitalidad que aún hoy en día es tan importante en el Medio Oriente, pues les proveerá lo que necesitan, porque prácticamente de esto Jesús vivía, del sentido de hospitalidad que la gente le ofrecía. Ahora, algunos pueblos lo rechazaron, como los samaritanos, pero en general el sentido de hospitalidad se le daba a Jesús, y Jesús ahora les pide a ellos que se confíen a este sentido de hospitalidad, que es algo sagrado para las comunidades de aquel tiempo, como son para aún hoy en día en el Medio Oriente. Dice: no anden de casa en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino
de Dios. Este es el tema central de la proclamación de Jesús, del Evangelio de Jesús. El reino de Dios ya está aquí presente en Él mismo, en su persona, en sus palabras, en sus acciones. Así que no solamente es el sanar a los enfermos, los milagros, la expulsión de los demonios, son testimonio de la verdad, del mensaje central del reino, del reinado de Dios que ya está presente en Jesucristo mismo. Y después las últimas palabras son de cómo deben de responder cuando son rechazados, de que se sacudan el polvo de los pies como protesta en contra de ellos. Pero que aún, dice, de todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca, aun cuando son rechazados, aun cuando no son bien recibidos, que aún les digan, el reino de Dios ya está cerca. Reconsideren lo que están haciendo en su rechazo de la buena nueva. Pues un bello evangelio para nosotros hoy en día, y principalmente para la gran mayoría que son ustedes laicos, ¿no? De que este evangelio no va dirigido simplemente a seminaristas, a curas y monjas, porque Jesús no se lo dio a curas y monjas, aún no existía, se lo dio a hombres y mujeres, a laicos, que lo seguían a Él y que como discípulos, pues entonces se convirtieron en una extensión de Él mismo, de su persona y de su misión, lo cual también es nuestra misión hoy en día, preparar el camino para todos aquellos que Dios atrae a Él. Y después dejar que la gracia de Dios haga lo que tenga que hacer en ellos para que se lleve a cabo ese encuentro con Él que hace posible el cambio de vida, la transformación de vidas. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.